bosque a lo largo del sendero de los Apalaches en el oeste de Maine se mantiene en una quietud particular a finales de julio. El dosel forma un techo continuo, filtrando la luz solar en suaves columnas que se mueven con el transcurso del día. La humedad se asienta cerca del suelo. El musgo crece denso en las caras norte de los abedules y las ticutas. El terreno aquí no se anuncia, no hay crestas dramáticas ni vistas panorámicas. El sendero sigue suaves pendientes a través de corredores verdes. El agua gotea de las hojas incluso cuando no ha llovido. El suelo es oscuro y blando, amortiguado por décadas de descomposición. En verano, la maleza se vuelve densa, los helechos se extienden hasta la cintura. Los troncos caídos se pudren lentamente, cubiertos de hongos y pequeños seres vivos. El sendero en sí es estrecho, a veces oscurecido por la vegetación, marcado intermitentemente por marcas blancas pintadas en los árboles. Las distancias son engañosas. Se pueden tardar 20 minutos en cruzar un cuarto de milla de bosque. El bosque no se resiste a la entrada, pero tampoco te guía. Geraldine Largay tenía 66 años en el verano de 2013. Había trabajado la mayor parte de su vida como enfermera. Vivía en Tennessee con su esposo, George. Habían formado una familia. No era una viajera experimentada en zonas silvestres, pero había decidido recorrer el sendero de los Apalaches como objetivo personal. El sendero recorre más de 3.000 kilómetros desde Georgia hasta Maine. Había comenzado en abril, avanzando hacia el norte a paso firme, cargando una mochila que pesaba más de 15 kilos. Su nombre, y una tradición entre los senderistas de larga distancia, era Inchworm, gusano. El nombre reflejaba su ritmo. Se movía despacio, con cuidado. Tenía mala vista y poco sentido de la orientación. Su esposo lo sabía. Había quedado con ella en los cruces de caminos cada pocos días para reabastecerla de comida y agua y para comprobar su estado. Llevaba un teléfono móvil, pero no tenía señal en la mayoría de los tramos remotos. No llevaba brújula, no llevaba una radiobaliza personal. Caminaba sola. A mediados de julio llegó al tramo del sendero que atraviesa el municipio de Redington, una zona de bosque no incorporada en el condado de Franklin, Maine. El sendero atraviesa la zona de acampada de Crocker Cirque y continúa hacia el norte en dirección a Poplar Ridge. El terreno es de dificultad moderada, cruza arroyos y asciende crestas bajas y atraviesa tramos donde los árboles caídos y la erosión han alterado el camino. Le había estado enviando mensajes a su esposo regularmente cuando tenía señal para avisarle de su ubicación. La mañana del 22 de julio salió del refugio de Poplar Ridge, un refugio de 3 lados utilizado por senderistas. Tenía la intención de caminar aproximadamente 8 millas para llegar al siguiente cruce de caminos donde George la estaría esperando. Nunca llegó. Lo que se sabe de su diario, recuperado más tarde, es que se salió del sendero para orinar. Se salió del camino marcado hacia el bosque. Cuando regresó, no pudo localizar el sendero. El bosque en esa zona se ve uniforme en todas direcciones. Las marcas blancas que marcan el sendero están espaciadas irregularmente y pueden ser difíciles de ver si no se está parado en el sendero mismo. Buscó el sendero, caminó en diferentes direcciones. La maleza era espesa, la visibilidad se limitaba a unas pocas docenas de pies. No encontró el sendero, no entró en pánico de inmediato, creyó que lo localizaría. Caminó más lejos. El bosque comenzó a verse igual en todas direcciones. Intentó volver sobre sus pasos. El suelo no daba una indicación clara de dónde había venido. Gritó, nadie respondió. Pasaron las horas. Al no llegar al cruce de la carretera, George Largay contactó a las autoridades. Se notificó al servicio de guardabosques de Maine.
Se inició una búsqueda. Se identificó la zona donde se creía que había desaparecido según su última ubicación conocida. Empezaron a llegar los equipos de búsqueda. La operación se expandió rápidamente. Se desplegaron guardabosques, voluntarios, perros de búsqueda y apoyo aéreo. El terreno dificultó la búsqueda. La espesa vegetación limitó la visibilidad. El bosque era denso y húmedo, lo que hacía poco fiable el rastreo de olores. Los helicópteros sobrevolaban en cuadrícula, pero el dosel oscurecía gran parte del terreno. Los equipos terrestres se desplazaron metódicamente por las secciones del bosque, llamándola por su nombre, buscando señales de su paso. Buscaron a lo largo del sendero, en las zonas de drenaje, cerca de las fuentes de agua. No encontraron nada. Se amplió el área de búsqueda. Se trajeron más equipos. Pasaron los días. La búsqueda se convirtió en una de las más grandes en la historia de Maine. Participaron más de 100 personas. Recorrieron kilómetros de bosque. Revisaron cada refugio, cada sendero secundario, cada cruce de arroyo. No se encontró ningún rastro de ella. Después de 8 días, la búsqueda intensiva se redujo. Se reasignaron los recursos. El servicio de guardabosques continuó con las búsquedas periódicas durante semanas, luego meses, pero el esfuerzo disminuyó. El bosque absorbió la actividad y volvió al silencio. George Largay no se detuvo. Regresó repetidamente a la zona, recorriendo los senderos, colocando volantes y hablando con los excursionistas. Contrató equipos de búsqueda privados. Ofreció una recompensa. El caso permaneció abierto, pero no surgió nueva información. El bosque se guardó su respuesta. Geraldine Largay no sabía que estaba a menos de 1 milla del sendero. Su diario, escrito en páginas sueltas, metidas en una bolsa Ziploc, registra sus pensamientos en los días y semanas siguientes. Las entradas son objetivas y contenidas. Describe sus acciones. No escribe con pánico ni desesperación. El primer día intentó encontrar el sendero. Caminó en diferentes direcciones, hizo ruido, intentó recordar el terreno. Se agotó, eligió un lugar y se detuvo. Armó su tienda de campaña. Tenía comida para varios días. Tenía pastillas purificadoras de agua. Racionó cuidadosamente. Escribió una nota en el exterior de su tienda de campaña, pidiendo a quien la encontrara que llamara a su esposo y a su hija. Incluyó sus números de teléfono. Esperó. Creía que la encontrarían pronto. Sabía que comenzaría una búsqueda. Intentó hacerse visible. Colgó objetos brillantes de los árboles. Despejó un pequeño espacio alrededor de su tienda. Escuchó constantemente por si oían helicópteros, voces o perros. Oyó helicópteros varias veces. Saludó, gritó. El dosel era demasiado denso. Los helicópteros no la vieron. Oyó a los equipos de búsqueda llamarla por su nombre al menos una vez. Gritó en respuesta. La distancia y la vegetación absorbieron el sonido. No la oyeron. Intentó acercarse a las voces, pero no pudo determinar la dirección. Regresó a su tienda, conservó energía, su suministro de alimentos disminuyó. Comía pequeñas porciones, bebía agua de un arroyo cercano, la purificaba cuidadosamente, escribía en su diario cada día. Las entradas documentaban la fecha, el clima, su condición física y sus intentos de pedir ayuda. No escribió sobre el miedo, escribió sobre lo que hizo. Recogió leña, pero no pudo encender un fuego. Sus cerillas estaban húmedas. Lo intentó repetidamente. Falló. Se quedó en su saco de dormir para conservar el calor por la noche. La temperatura bajó. Se puso toda su ropa. Mantuvo su diario seco. Escribía notas a su familia explicando lo que había sucedido, disculpándose por las molestias, expresando amor. No culpó a nadie, no expresó enojo. Escribía como si documentara hechos. Después de 2 semanas su comida se había acabado. Tenía barritas energéticas, fruta seca y frutos secos. Los comió despacio.
Cuando los terminó, intentó encontrar plantas comestibles. No estaba entrenada en la búsqueda de alimentos en la naturaleza. No comió nada que no pudiera identificar. Bebió agua, se mantuvo hidratada, se debilitó. Las entradas de su diario se acortaron. Escribía con menos frecuencia. La letra se mantuvo firme. Observó el paso de los días. Mencionó que los helicópteros se habían detenido. Notó que el bosque había vuelto a quedar en silencio. No escuchó más equipos de búsqueda. No sabía que la intensa búsqueda había terminado. Continuó esperando. Su deterioro físico fue gradual. No sufrió ninguna lesión. No enfermó repentinamente. Simplemente se quedó sin recursos. Su cuerpo consumió sus reservas. Se debilitó. Pasó más tiempo en su tienda. Conservó el movimiento. Escribió que estaba cansada. Escribió que extrañaba a su familia. Escribió instrucciones prácticas sobre sus pertenencias. Pidió que le entregaran su diario a su esposo. Agradeció a los rescatistas de antemano, suponiendo que la encontrarían. No escribió una última entrada que indicara que sabía que se estaba muriendo. Las entradas simplemente cesaron. La última entrada fechada fue a principios de agosto. Se desconoce la fecha exacta de su muerte. Su cuerpo fue encontrado el 14 de octubre de 2015, más de 2 años después de su desaparición. Un topógrafo privado que trabajaba en un estudio topográfico para la Marina de los Estados Unidos se topó con su campamento. La tienda de campaña seguía en pie, parcialmente derrumbada. Su cuerpo estaba dentro del saco de dormir. El diario estaba intacto, protegido con plástico. Las notas a su familia eran legibles. La escena estaba intacta. Los animales no habían dispersado el lugar. El bosque simplemente lo había rodeado. El lugar estaba aproximadamente a 3.000 pies del sendero de los Apalaches, aproximadamente 1 milla al norte de donde se la había visto por última vez. Se había registrado la zona, pero la densidad del bosque y el ligero desnivel habían ocultado el lugar. Los investigadores habían pasado cerca. No habían visto la tienda de campaña. El topógrafo solo la encontró porque se desplazaba por una zona ligeramente alejada de la cuadrícula de búsqueda habitual, realizando mediciones con un propósito completamente diferente. Notificó a las autoridades de inmediato. El servicio de guardabosques de Maine regresó al lugar. Recuperaron sus restos, sus pertenencias y su diario. La investigación confirmó su identidad. Se determinó que la causa de su muerte fue inanición y exposición a la intemperie, aunque había sobrevivido mucho más de lo que sugerían las estimaciones iniciales. El diario indicaba que había vivido al menos 19 días después de su desaparición, posiblemente más. La recuperación trajo cierta resolución, pero no borró las preguntas. ¿Por qué la búsqueda no la había encontrado? Se había recorrido el área, pero no se había recorrido cada metro cuadrado. La densidad de la vegetación permitía pasar a menos de 15 metros de algo sin verlo. Los helicópteros habían sobrevolado el área varias veces, pero la vegetación impedía la vista. Los perros de búsqueda habían explorado la zona, pero la dispersión del olor en un bosque húmedo y denso es impredecible. Había estado cerca del sendero, pero cerca es un término relativo en la naturaleza. 1,5 kilómetros de bosque espeso no es lo mismo que 1,5 kilómetros de campo abierto. La búsqueda había sido exhaustiva según los estándares convencionales. No había sido suficiente. El diario no reveló ningún error de su parte, más allá de la decisión inicial de salir del sendero sin marcar su punto de salida. Había hecho lo que debía hacer una vez perdida. Se quedó en un lugar. Se hizo lo más visible posible. Conservó recursos. Esperó el rescate. El sistema no había fallado por negligencia. Había fallado porque el entorno dificultaba el éxito.
El bosque no tenía malicia, simplemente existía de una manera que hacía casi imposible encontrar a alguien bajo ciertas condiciones. George Largay recibió el diario de su esposa, leyó sus anotaciones, se enteró de que había sobrevivido semanas, creyendo que llegaría ayuda, oyendo helicópteros, oyendo voces, sin rendirse jamás. Se enteró de que le había escrito hasta que ya no le quedaban fuerzas. Había estado a menos de 1 milla de distancia durante la búsqueda. Había caminado por senderos cercanos. La había llamado por su nombre. La distancia había sido insalvable. El caso se convirtió en un referente en el entrenamiento de búsqueda y rescate. Ilustró las limitaciones incluso de las operaciones a gran escala en terreno denso. Subrayó la importancia de llevar dispositivos de localización incluso para senderistas experimentados, aunque Geraldine Largay no se considerara experimentada. Había sido cautelosa, firme y decidida. Simplemente había cometido un pequeño error en un entorno que no perdona los pequeños errores. El sendero de los Apalaches continúa por esa sección de bosque. Los excursionistas pasan por allí con regularidad. El lugar donde se alzaba su tienda no está señalizado. El bosque lo ha recuperado. La búsqueda de Geraldine Largay duró 8 días en su forma más intensa. El silencio que siguió duró más de 2 años. La resolución, cuando llegó, fue silenciosa. No hubo un rescate dramático, ninguna salvación de última hora. Solo hubo el descubrimiento de lo que había estado allí todo el tiempo, oculto por unos pocos miles de metros de árboles y maleza, esperando en una quietud que había sobrevivido a todos los esfuerzos por romperla. La historia no es de heroísmo ni de tragedia en el sentido convencional. Es un documento de cómo un solo momento puede llevar al aislamiento, cómo la distancia puede medirse en factores que no sean millas y cómo el mundo natural opera sin importar la intención o el esfuerzo. Geraldine Largay no sobrevivió, pero sus acciones durante esas semanas reflejaron disciplina y compostura. Siguió los protocolos, mantuvo la esperanza, escribió hasta que no pudo más. El bosque no actuó en su contra, simplemente existió como siempre, indiferente y vasto, absorbiendo su presencia como absorbe la lluvia, lentamente y sin resistencia, hasta que nada permanece visible desde el exterior. Los 8 días de búsqueda representaron la capacidad total del esfuerzo humano dentro de ese entorno. El silencio que siguió no fue abandono. Fue el reconocimiento de que algunos lugares, incluso cuando se los busca, no renuncian a lo que contienen hasta que lo deciden o hasta que interviene la casualidad. En este caso, la suerte llegó en la forma de un topógrafo con una tarea no relacionada con el rescate, caminando por una línea que ningún buscador había recorrido, viendo lo que nadie había visto y finalmente trayendo una respuesta a una pregunta que había permanecido abierta más tiempo del que cualquiera de los involucrados podía soportar